Bienvenidos y bienvenidas a Tiempo de Verdad, un espacio preparado con amor y propósito para encontrarnos con la palabra de Dios, escuchar su voz y fortalecer nuestra fe. Transmitido desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo cada martes a las 20 horas. Este es un momento para detenernos, reflexionar y dejar que la verdad del Evangelio transforme nuestras vidas. Gracias por acompañarnos. Este es tu tiempo, Tiempo de Verdad. Recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos a las 11:30 de la mañana. Dios, que a los cielos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Hola, hola, buenas tardes ya a todos los que están ahí prestos a escuchar tu programa Tiempo de Verdad. Junto aquí a mi esposa, amada esposa, Rocío, vamos a tener un lindo tema. Amén. Les saludamos a todos desde acá de la Iglesia Wesleyana de Panguilemo. Como lo decía mi esposo, en este programa Tiempo de Verdad, donde el tema de hoy es un tema tremendo. Creo que cada vez que venimos a este lugar nos va a escuchar decir lo mismo, porque cada vez que las escrituras son abiertas hay un tema maravilloso. Pero hoy vamos a hablar de una persona. Así es. Y para que puedan aprender de esa persona, tiene que quedarse ahí a escuchar un momento. Y vamos a tratar de como siempre lo hemos dicho, tratar de dejar lo más claro posible este tema. Creemos de que va a ser de gran bendición para todos los que están ahí escuchando, oyendo y aprendiendo, así como nosotros también aprendimos esto. Amén. Vamos a comenzar. Amén. De la manera correcta. Vamos a orar. Orando al Señor. Amén. Señor Jesús, Padre amado, en esta hora te damos muchas gracias por poder darnos esta oportunidad de llegar a este lugar, junto a mi esposa, junto a quizás las personas que están ahí detrás escuchando, las personas que tenemos acá también que nos ayudan a poder salir al aire. Te damos gracias por todas estas cosas. Esperamos de que todo lo que vamos a hacer en este lugar sea de una gran bendición. Primeramente honrarte a ti, darte la honra a ti, Señor, porque creemos de que tú te mereces toda honra, Señor. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos toda honra y gloria al Señor. Damos gracias también por quienes ya se están conectando para ser parte de este tiempo de verdad. Así es. Y como se lo adelantábamos un poquito antes, vamos a hablar de una persona. Así es. Pero no de cualquier persona. Es de una persona que lo tenemos muy cerca, dentro casi de nosotros. Dentro, profundamente. Amén. Así que muchos ya sabrán de qué persona vamos a hablar. Bueno, los hermanos de la iglesia ya saben. Ellos saben. Están avisados hace tiempo. Hoy comenzamos una nueva etapa ya de un tema que es tremendamente importante y, como lo vamos a ver, esencial para la vida cristiana. Así es. No es esencial para aquel que no tiene a Jesús en su vida, pero para nosotros sí. Pero para el que tiene a Cristo es tremendamente esencial. Amén. Pero si usted no tiene a Jesucristo, Él es quien lo acerca a Cristo. Amén. Y eso es glorioso. Así que quédese, sea parte de este tiempo, porque hoy vamos a estar hablando de la tercera persona de la Trinidad. Amén. Vamos a ver quién es el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es este nombrado Espíritu Santo que es tan maravilloso, que tiene tantas cualidades y tantos beneficios para nosotros? Así que vamos a comenzar el tema. Vamos Exacto. a comenzar este tema junto aquí a nuestra hermana Rocío. Y hermana Rocío, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Como lo decíamos, es la tercera persona de la Trinidad, junto con el Padre y el Hijo. O sea, Dios Padre, Jesús Hijo y Espíritu Santo. Y en la teología cristiana se le conoce como el Espíritu de Dios
o el Espíritu Santo. Su persona y obra son fundamentales en la fe cristiana. Para comenzar a conocer a la persona del Espíritu Santo, necesitamos entender que Él es la tercera persona de la Trinidad. No es un personaje aparte, no es una esencia aparte, ¿ya? Sino que viene dentro del propósito del Señor, ¿ya? Y entre los tres hacen ese único y gran Dios, un Dios en tres personas. Muchas de las personas o mucha de la gente que ha oído hablar del Espíritu Santo o piensa que el Espíritu Santo es una fuerza, es una entidad, es como una presencia, como una fuerza, un golpe, eso como un fantasma. Queremos decirle en esta tarde, no, Él es una persona, ¿ya? Y forma parte de la Trinidad de Dios. Subsiste en tres personas. Este Dios, que lo creó todo, que nos ha hecho a su imagen y semejanza, subsiste en tres personas, ¿ya? Y a eso se le puede llamar con una palabra que encierra muy bien las características de estas tres personas, que es el prosopón de Dios. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Y usted se preguntará, ¿qué es prosopón? ¿De qué está hablando la hermana Rocío? Prosopón se refiere a rostro o persona, identidad, relación y representación, por la cual el prosopón es la Trinidad en la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a través de todo lo que vamos a ver hoy, usted va a ver al prosopón del Dios Trino. ¿Ya? Va a entender aún mejor lo que encierra esta palabra, enfatizando tanto la distinción como la unidad. Cada uno se distingue por características específicas, pero son uno. Es uno solo. Y vamos a ir ahí desglosando algunas cosas para que usted vaya entendiendo de mejor manera. Entonces, hermana Rocío, usted me dice que adoramos a un Dios triuno. Exacto. Bien. Uno en su esencia, tres en sus personas. Si bien la palabra Trinidad no la encontramos en la Biblia, ya si usted la busca no la va a encontrar. Cuando hablamos de la existencia de Dios en tres personas, queremos decir que la existencia de Dios se compone de tres niveles distintos de intelecto: emoción y voluntad. Ahí hay algo importante. Cada persona de la Trinidad tiene un papel único en la creación y en la salvación de la humanidad. El Espíritu Santo es único y no es el Padre o el Hijo. Procede del Padre y procede del Hijo. Juan 15, 26. Nuestra hermana Rocío va a leer ahí el... Juan 15, 26 dice: pero cuando venga el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aquí vemos a las tres personas de la Trinidad obrando. Y se lo voy a volver a leer en la versión NTV, ya que también nos aclara aún mejor lo que dice Reina Valera, que dice: a ustedes yo les enviaré el abogado defensor. Reina Valera dice consolador, NTV dice abogado defensor. El Espíritu de verdad, Él vendrá del Padre y dará testimonio de mí. O sea, el Espíritu Santo viene de Dios mismo. ¿Para qué? Para dar testimonio de Cristo Jesús. Amén. O sea, el Padre y el Hijo también son únicos. Cuando Jesús oró al Padre, no estaba orando a sí mismo. Ahí lo vemos en Lucas 23,
34. Lo vamos a buscar. Lo tenemos acá. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa, tirando los dados. Jesús dijo: Padre, perdónalos. No dijo: Jesús, perdónalos. Él se humilló y oró al Padre. Al Padre. Cada uno es Dios, pero cada uno en una persona. Y esto lo va a escuchar usted, una persona independiente. El uso de la palabra persona es una de las únicas maneras que tiene el lenguaje humano para describir este concepto. Si bien muchas veces entender la Trinidad nos complica, ¿ya? Pero recuerde que nosotros como seres humanos también somos trinos: cuerpo, alma y espíritu, ¿ya? Así es. Y lo que vemos reflejado en la materia de la Trinidad es a tres personas obrando. ¿Y cómo se entiende esto? Cuando usted conoce al soberano Dios. Es la única forma. Es la única manera en que entendemos lo glorioso de cada una de estas personas. Hoy, la persona del Espíritu Santo. Y vamos a ir a Zacarías 4:6. Dice: entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y aquí dice: no es por el poder ni por la fuerza. O sea, quiere decir que no es un golpe, que no es una fuerza, sino que es mi Espíritu Santo. ¿Ya? Este versículo da a entender que es el Espíritu en esencia en la persona, esa persona de la Trinidad obrando, no como fuerza, no como un poder, no como algo fantasmagórico, lo decía el pastor Sugel Michelén también, que muchas de las personas le atribuyen, sino que es una persona obrando. Amén. También lo podemos ver en Hechos 5, en la historia de Ananías y Amén. Zafira. No sé si muchos recuerdan esa historia, cuando ellos vendieron un terreno y dijeron: vamos a dar todo lo vamos a dar todo. Pero después ellos decidieron no dar todo, dejarse algo. Fueron ante Pedro y le dijeron: toma, Pedro, aquí está. Pero en realidad no fue todo lo que dieron, se guardaron algo. Pero el Espíritu Santo Ya lo sabía. ya lo sabía. Ellos no pueden engañar al Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que pasó, hermana Rocío? Cayeron muertos. Y ahí podemos ver lo grandioso que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, eso grandioso que estamos viendo ahora, lo tenemos cada uno de nosotros, los Exacto. cristianos. Como estamos diciendo, cualidades ya de quién es esta persona. Vamos a ver más adelante cómo obra esta persona, ¿ya? Y qué es lo que hace esta persona. Pero hoy lo que estamos haciendo es testificar a través de la Escritura que Él no es una entidad ni una fuerza, sino que es una persona. Una persona. ¿Ya? Efesios 4:30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. ¿Puede una entidad, puede una fuerza reconocer a otros como suyos? No puede. No puede. Pero sí la persona del Espíritu Santo. Y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Como lo dice PDT, no hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación el día señalado. Amén. También lo podemos ver en Salmos 139, del 7 al 9. Y dice: tu espíritu me acompaña a todas partes. No a algunas partes, a todas partes. No puedo escapar de tu presencia. Si subiera al cielo, allí estarías. Si bajara a las profundidades de la tierra, allí estarías. Allí estarías. Si fuera al oriente donde nace el sol, allí estarías. O al occidente, al fin de los mares, allí estarías. Amén. Qué maravilloso,
Qué glorioso. Ese es un salmo muy, muy conocido que refleja la soberanía de Dios, que Él está en todo lugar. ¿Y cómo está en todo lugar? A través del Espíritu Santo. Porque hay mucha gente que dice, pero ¿cómo Dios está en todo lugar si la palabra dice que no le podemos ver? Pero en el Espíritu Santo Él está en todo lugar. Y ahí vamos demostrando el prosopón de Dios, como se lo decíamos anteriormente. ¿Ya? Vemos esas características de Dios en la persona del Espíritu Santo, porque hemos nombrado ya soberanía, hemos nombrado omnipresencia, cuando en Zafira y Ananías, que lo relataba nuestro hermano Gino, el Espíritu Santo, antes de que ellos llegaran, ya había advertido de que ellos venían a engañar, que ellos iban a hacer algo que no iban a terminar haciendo lo que habían dicho en un principio. Y quisieron engañar no a los apóstoles, sino que al Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer también 1 Corintios 2:10. Vamos a dar estas citas para que usted pueda entender un poco también lo que nosotros estamos hablando. Ana Rocío, usted tiene 1 Corintios. Pero fue a nosotros a quien Dios reveló esas cosas. ¿Por medio de quién? Por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo. No por encima. No es así. No. Es a fondo. A fondo. La omnisciencia, omnipresencia, características de Dios, las vemos en la persona del Espíritu Santo. Y nos muestra los secretos profundos de Dios. ¿Ya? No es que el Padre sea mayor, el Hijo perdió calidad y el Espíritu Santo terminó siendo lo último. No, ellos tres tienen un valor único, esencial para la justificación y redención y salvación de nuestras almas. ¿Ya? Ellos obran en distintos roles, pero con un valor tremendamente grande. Amén. Vamos a leer aquí Juan 14:16. Dice: le pediré al Padre y les daré otro consejero para que esté siempre con ustedes. El consejero es el Espíritu de la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. O sea, Él estará en nosotros. Amén. Qué maravilloso es poder leer esto y comprenderlo a la vez. Lo bueno es leer y poder comprenderlo. Entonces, hermana Rocío, si yo le preguntara a usted, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué me puede decir usted con eso? Mire, se nos quedaba ahí Hebreos 9:14, ya que dice en la PDT, que es la Biblia verde, dice: pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto. Por el Espíritu eterno. Vemos a las tres personas de la Trinidad obrando. Dice: imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos a Dios, al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Dios Padre, Dios eterno, ese Dios que no tranza con el pecado, ese Dios que es tanto amor como ira, ¿ya? Cristo se ofrece en sacrificio para poder cumplir ese estándar que ninguno de nosotros estaba capacitado para cumplir. ¿Cómo? Y Cristo lo hace mediante ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Cómo no darle gracias al Señor por Él encontrarnos en nuestra vida y llegar a nosotros poder recibir esto tan maravilloso que Dios ha puesto en nosotros, la salvación? Cuando comenzamos a aprender de el Espíritu Santo, nos damos cuenta de cuán necesitados estamos de Él. Que cosas que quizás dijéramos debieran ser tan nuestras por lo que Dios hizo, por lo que Dios nos ha
perdonado, cuando entendemos lo que significó mi pecado para Jesucristo, decimos sí, yo voy a la iglesia, yo me congrego, yo trato de negarme a mi vieja naturaleza como una fuerza propia. Déjenme decirle, no, no es usted, no soy yo, no somos nosotros, es el Espíritu Santo obrando en nosotros, que nos conmueve ante la situación y ante la vivencia de Jesucristo. Así es. Es Él el que nos guía, es Él el que nos cuida, es Él el que muchas veces quizás nosotros vamos a cometer algo y el Espíritu Santo está ahí. ¡Ey! Nos advierte. Nos advierte y no, cuidado con eso. El nacimiento nuevo y la vida nueva vienen por intermedio del Espíritu Santo. Y esto es un acto particular de Él. Él nos capacita, éramos esclavos de toda clase de pecados, de deseos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, apartados, alejados de Dios. Lo decíamos también en un principio, Dios, el Dios eterno, ya no tranza con el pecado. ¿Ya? Él no cede ante el pecado, Él aborrece el pecado. ¿Ya? Pero es en Cristo, mediante el Espíritu Santo, que nosotros tenemos redención. ¡Qué glorioso! Qué maravilloso es esto. O sea, ya lo que nosotros debemos de entender es que, y esto nos cuesta, es que si nosotros pecamos, ahí Dios dice, esto no va contigo, esto no va con nosotros. O sea, nosotros debemos de hacer ahí una separación con esto. Dios aborrece, pero de una sí, el pecado. Y que muchas veces nosotros caemos tan livianamente, tan fácil, con cosas tan mínimas. Aprendíamos el domingo las cosas que muchas veces nosotros caemos y pecamos ante la presencia del Señor. Y Dios aborrece esas cosas. Y por eso también vemos como una advertencia lo que hablábamos anteriormente en torno al pecado, porque en nosotros hay pecado. Si bien ya no somos presa del pecado, ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, seguimos siendo carne. Y esta carne, tristemente, se deleita en el pecado. Se deleita en ir en contra de los principios de Dios. Pero es el Espíritu Santo, en su amor, nos renueva. El Espíritu por medio de Cristo Jesús. ¿Ya? Dios orquesta, el Hijo actúa, el Espíritu Santo resuelve. Ahí hace la función de abogado. Vemos a la Trinidad obrando, Dios decide, el Hijo orquesta, el Espíritu completa. Es el Espíritu Santo el que nos da la vida para ver, por un lado, nuestra condición de pecado. Ya recuerde que Él no solo imparte vida, sino que también nos hace ver lo malo. Eso que no nos gusta que nos digan que está mal. Él nos hace ver eso. Y al hacernos ver eso, también nos hace ver la necesidad que tenemos de ir a Cristo para ser salvos. Y es una acción y un trabajo tan maravilloso que lo único que nos queda en torno a estas verdades es decir gracias. Gracias. Gracias, Padre, por lo que tú haces por nosotros. El todo suficiente que murió por nuestros pecados y así creer y arrepentirnos. Amén. Cristo Jesús. ¿Ya? Es por Cristo Jesús que nosotros tenemos perdón de pecados. Pero es el Espíritu Santo obrando en nosotros que nos hace entender eso. Y lo que dice al final ahí, así hace creer y arrepentirnos. Así es. Entonces, como lo veíamos que hace el Espíritu Santo, una de las cosas que Él hace es impartir vida. No como la vivíamos, no una vida caída y deleitada en el pecado, sino una vida nueva, una vida de redención. ¿Ya? Entonces, hermano Gino,
seguimos viendo, Él imparte vida y además nos convence de qué. Nos convence de algo que nosotros recién estábamos conversando, que tenemos mucho y muchas veces caemos tan livianamente. Nos convence de pecado, de justicia y juicio. ¿Cuán malos somos? Podemos preguntar, ¿cuán malos somos? Si bien podríamos decir que no somos tan malos, ¿por qué? Porque a lo mejor decimos, pero si vamos a la iglesia, si escuchamos palabras del Señor, no somos tan malos. Estamos ahí escuchando ahora, quizás estamos viendo la radio, estamos viendo el programa de Tiempo de verdad, del Espíritu Santo. No somos tan malos. Muchas veces quizás nuestros hermanos que están en casa, que están siendo parte del programa, dicen, no, sí somos malos. Somos malos porque no hemos dado cuenta a través de la palabra que en realidad no somos buenos. La misma palabra lo dice, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. ¿Ya? Pero si le preguntáramos esto a una persona del mundo, a una persona que no tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida, que no ha recibido a Cristo como Salvador, lo más probable es que nos diga, es que yo no soy tan malo, po. Yo no me considero tan malo. Yo ayudo a las personas que necesitan. Trato de hacer buenas acciones, trato de no meterme en problemas, de no pelear con el vecino, de no pelear con la vecina, por lo cual no soy tan malo. Bueno, pero que tampoco somos tan buenos como desearíamos ser. La realidad es que ninguno de nosotros tenemos claro nuestra condición de pecado, cuán faltos somos delante de Dios y cuánto pecado cometemos ante Él. Y Él es el Espíritu Santo el que nos advierte. Juan 16:8, lo vamos a ver. Juan 16:8 dice: el Señor dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Esto nos da a entender que sin el Espíritu Santo no podemos arrepentirnos, porque no podríamos darnos cuenta de cuán pecadores somos. Exacto. Una vez más, solo podemos decir gracias. Gracias, Dios, por la persona del Espíritu Santo. Así es. Damos gracias a Cristo por su gran labor, pero también entendemos cuán importante es la labor de esta Trinidad. No podemos exaltar a uno sin exaltar a los otros dos. No podemos, porque uno es todo. Son estos tres que en conjunto y en armonía nos ofrecen la redención de nuestros pecados para vida eterna. Y eso es maravilloso. Maravilloso. Entonces, hermana Rocío, podemos decir de que Él mora en nosotros. Con todo lo que hemos visto, podemos decir que Él mora en nosotros. Mora en nosotros. Y eso es tremendo. Romanos 8:9 dice, pero ustedes no son dominados por su naturaleza pecaminosa. Lo decíamos en un principio, nosotros tenemos una naturaleza caída, ya que se inclina ante la perversidad de este mundo. Busca lo malo, busca lo engañoso, busca lo duro, busca lo que es quizás dulce al comer, pero tremendamente agrio cuando nos damos cuenta la suciedad que trae a nuestras vidas, ¿ya? Y Romanos 8:9 dice, pero ustedes no son dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por una nueva naturaleza. ¿Cuál es? El Espíritu Santo en nosotros, impartiendo una nueva vida. Recuerden lo que le decía a Nicodemo el Señor, aquel que es de la carne, aquel que nace de la carne, ya carne es, pero aquel que nace del Espíritu, Espíritu es. Y eso se refiere a que es el Espíritu morando en nosotros. Ya dice, si el Espíritu de Dios vive en ustedes.
Y es algo que cuesta mucho entender, que muchas veces la cabeza no nos da la capacidad para decir, ¿cómo yo tengo a la Trinidad viviendo en mí? ¿Cómo puede suceder esto? Y es a través del Espíritu Santo, mora en nosotros, y es que la Trinidad está en nosotros. Y ahí lo dice, nuestro hermano Gino lo va a leer en Juan 14, ya del 16 al 20. Amén. Ya delante leímos un trocito de esto, pero lo vamos a leer hasta el 20 ahora. Dice, le pediré al Padre y les dará otro consejero para que esté siempre con ustedes. El consejero es el Espíritu de la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, ustedes vivirán porque yo vivo. Ese día ustedes sabrán que yo estoy en el Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Qué maravilloso. Amén. Aquí en el versículo 17 dice algo que es muy importante. Dice, el mundo no puede recibirlo. ¿Por qué no puede recibirlo? Porque no lo buscan ni lo reconocen. Y aquí es cuando nosotros decimos, y la palabra testifica esto, que no es que nosotros fuimos a Cristo. No es que yo, Rocío, o mi esposo, los muchachos que están acá junto a nosotros, dijeron un día, no, yo hoy voy a ir a Cristo porque Él me dará vida eterna. No fue una decisión nuestra. Porque también lo dice Romanos, en el capítulo 3, dice, nadie busca a Dios. Nadie. No es algo que nace en nosotros. Es mediante el Espíritu Santo que nosotros vamos a Él. Él nos convence. Él nos hace entender que somos necesitados de la gracia del Señor. Por eso es que dice, el mundo no puede recibirlo porque no lo buscan ni lo reconocen. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Amén. Qué maravilloso. El Señor dice, mi Padre y yo moraremos en ustedes. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Un Dios en 3 personas. Un Dios en 3 personas. Entonces significa que ese Dios trino mora en usted y en mí. Se ha aceptado a Cristo como su Salvador. Amén. Así que si usted está ahí escuchándonos ahora y ha recibido a Cristo como su Salvador, Él está ahí con usted, dentro de usted. Dele gloria, dele honra al Dios soberano, a Cristo, por esta persona de la Trinidad, que si bien, y lo vamos a ver más adelante, en el Antiguo Testamento Él se posaba en ciertas personas, hoy mora en aquel que declara que Cristo es su Salvador. Amén. O sea, está en nosotros. ¿Qué es lo importante? Dejar que Él crezca en nosotros. Y lo más difícil. Lo más difícil para nosotros. Porque es esa persona en nosotros que nos va a estar siempre advirtiendo, enseñando y guiando. Pero es nosotros decidimos si nos vamos hacia la guía de Él, vamos por el camino que Él nos marca o seguimos avanzando por nuestro propio caminar. Que no debiera ser así. No debiera. No debiera ser Pero así. muchas veces la terquedad, el egocentrismo, la dureza del corazón hacen que nos demos esa vuelta larga, como dicen, esa vuelta de Egipto. Vagar mucho tiempo producto del pecado que mora en nosotros y nos dejamos influenciar por él y comenzamos a entristecer al Espíritu Santo. Lo leíamos más adelante. Cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros faltamos ante la presencia del Señor, a quien estamos entristeciendo es al Espíritu Santo. Hace algunos tiempos de mujeres atrás nos podíamos estar hablando y cada vez que nosotros pecamos,
para nuestra carne es natural. Lo decíamos, nuestra carne se deleita. Pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo, así como el Señor, también aborrece el pecado. Entonces, cada vez que nosotros pecamos, ¿quién se lleva la primera bofetada? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y eso es, uno dice, tengo a Dios en mí y cada vez que peco, Él se lleva el golpe. Él se lleva el golpe porque esto es algo que Él no lo ve de manera natural. Y es por eso tan importante que nosotros conozcamos la obra, la tarea del Espíritu Santo hoy, aquí en nosotros. Amén. Entonces, ustedes que están escuchando ahí pueden preguntarse, bueno, pero ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Produce frutos. Produce frutos. Y esos frutos los vamos a leer ahí un poco. Dice, el primero, amor. Algo que muchas veces nos cuesta. Claro que cuando nosotros vemos amor, no es el amor que nosotros estamos acostumbrados. Y por eso es importante, cada vez que nos ve a nosotros comenzamos con un nuevo tema. Pero los temas subsiguientes a este van aún reafirmando esto. Enlazado con esto. Por lo cual, si usted quiere saber cuál es el amor que produce el Espíritu Santo, no tiene que perderse el programa del martes que viene, porque si no quedará ahí sin saber a qué clase de amor se está refiriendo. Ya dice, amor va a producir gozo, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. Oh. Control propio, hermano. Así es. Cada vez que nos sentimos movidos en amor, preocupación en ser gentiles con otros, con nuestros hermanos, no es porque seamos buenas personas. Lo podemos ver en Marcos 10:18, que Jesús responde al joven rico. ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Cristo. Ahí tenemos la respuesta de lo que estamos hablando más adelante. O sea, más Aún adelante. Cristo hizo, y no quiere decir que Él no era una persona buena, pero remarcó en el joven que el único bueno es Dios. Amén. Y que nosotros, nuestra única esperanza de salvación es Cristo Jesús, mediante su Espíritu Santo. Amén. Ya, vamos a Marcos 10:18. ¿En qué? Ya lo leímos. Dice ahora Romanos 3:10. Dice, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, que era lo que hablábamos anteriormente. Amén. Entonces, como dice la Escritura, no hay uno solo justo, ni siquiera uno. Estos versículos afirman que no es natural del hombre responder de esta manera, sino que es Dios moviendo nuestra vida por amor a mi hermano que me hace responder de esta manera. Tales frutos son producidos en nosotros por el Espíritu Santo, no porque nosotros queramos, sino el Espíritu Santo es el que nos mueve a hacer esto. Esto remarca que no es una fuerza, sino una persona viviendo en nosotros. Qué maravilloso. Qué maravilloso es cuando logramos entender todo lo que hace el Espíritu Santo en mí, en usted y en todo aquel que quiera venir a Cristo. Si usted hoy ha sido movido a conectarse, si usted hoy está prestando atención y está entendiendo lo que nosotros estamos hoy enseñando, alguien se lo está revelando. En su interior. En su interior. Lo movió a tomar su teléfono y apretar ese link y poder escuchar esto maravilloso que quizás muchos no entendemos, quizás cuesta muchas cosas entenderlas, pero por medio de la palabra del Señor podemos ir entendiendo cada día esto tan maravilloso que Dios nos muestra por medio de su palabra.
Amén. Y usted que quizás no ha entregado su corazón a Cristo, pero hoy también fue movido y dijo, me voy a conectar. Me voy a conectar porque hoy está tal persona compartiendo. Me topé con esto. Tome esta bendición y haga la suya. Porque la persona del Espíritu Santo quiere morar en usted. Para hacer con usted todas las características que hemos mencionado anteriormente. Así es. Amén. Entonces, decíamos que parte de lo que el Espíritu Santo hace es impartir vida, ya nos convence de pecado, de justicia y juicio, que es una persona que mora en nosotros, o sea, en aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador y que produce frutos. Frutos que nos ayudan a vivir, ¿ya?, la vida que Dios quiere que vivamos, ¿ya? Pero también, ¿cuál es esa vida? Una vida santa, una vida alejada del pecado, ¿ya? Y esto no quiere decir que usted va a ser inmaculado y no va a cometer error, no. Mientras estemos en esta tierra y tengamos cuerpo de carne, vamos a pecar. Quizás muchas veces no lo hacemos y no debiéramos hacerlo con la intención, ¿ya? Porque eso es no arrepentirnos de lo que hemos hecho. Pero estamos tan inmersos en un mundo que muchas veces con una imagen que vimos se nos vino una situación adversa, comenzamos a pensar mal de la persona y ya estamos pecando porque estamos levantando un juicio de alguien que ni siquiera conocemos o sabemos lo que está pasando, ¿ya? Porque esa es nuestra carne. Se deleita en muchas veces hablar mal de los otros. ¿Y qué es lo que decimos? No, pero si no es por ser malo, pero ¿te fijaste en lo que hizo tal persona? Y eso es malo, es pecado, es porque estamos hablando de otra persona cuando esa persona no está presente. Y muchas veces nos fijamos y esto es común en decirlo nosotros, nos fijamos muchas veces en la otra persona, pero no somos capaces de fijarnos en nosotros mismos, en lo que nosotros estamos fallando. A lo mejor nosotros estamos fallando en lo mismo que está fallando la hermana, pero nosotros lo vemos. Como lo dice la Escritura, vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga que tenemos en nuestro propio ojo. ¿Por qué? Porque es más sencillo decir, mira el hermanito, o mira la hermanita, ¿ya? Y empezamos a levantar un prejuicio, ¿ya? Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estas cosas deben comenzar a enmudecer en nosotros, no a crecer. Por eso le decíamos que muchas veces cometemos pecados, pero si usted hizo eso, usted comenzó a hablar de más. La lengua es un miembro que no tiene hueso, que no se refrena de manera fácil, pero recordemos algo que nos van a estar enseñando nuestros hermanos acerca del dominio propio. Ella no se domina sola, pero el Espíritu Santo sí la domina, ¿ya? Y ella hablará de lo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón. Por eso es importante escudriñar su palabra y hacer que Él crezca, que crezca en nuestra esencia al nivel de que Él sea el que obre, al nivel de que Cristo se refleje en nosotros. Que nuestra mente se llene de la palabra del Señor. Eso es lo que vamos a reflejar nosotros con nuestras palabras. Si no tenemos palabra en nosotros, será imposible que obremos conforme a esa palabra. Amén. Tenemos que tener la palabra y hacer conforme a la palabra. Amén. Como dice Romanos 8:12. Acerca de la santidad, ¿ya? Dice, por eso, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según la mentalidad humana. Si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Eso nos deja claro con el versículo 8:12 de Romanos.
que no es por nuestra fuerza, más bien es por nuestra dependencia del Señor. Algo que nosotros debemos de sí o sí aprender, depender del Señor, depender en todo, en cada circunstancia nosotros debemos de ser dependientes de Él, no autovalentes, sino dependientes del Señor. Sí, porque como dice acá, el Espíritu Santo es el que nos diferencia el cristianismo, ya diferencia el cristianismo de la moralidad, de aquellos que dicen, yo no soy tan malo, no, si yo soy moralmente intachable, del legalismo, de aquellos que dicen, yo haré todo conforme a la Escritura, ¿ya? Y del falso puritarismo. Mediante el Espíritu Santo podemos decir no al pecado. O sea, por el Espíritu Santo podemos decir no al pecado. Es por el Espíritu que podemos mortificar el pecado. El Espíritu Santo está en nosotros y obra en nosotros, dándonos el poder necesario, dándonos la capacidad necesaria para todo esto que hemos estado viendo de la santidad. Como lo veíamos en un principio, no somos lo suficientemente buenos que quisiéramos o debiéramos ser. Pero es el Espíritu Santo que nos santifica, ¿ya? Para estar conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Cada vez que dejamos que sea Él quien nos guíe, quien se refleja en nosotros es Cristo. Y cuando conocemos a Cristo, a quien conocemos es a Dios. Amén. Y eso se ve, se nota. Por ¿Y lo en qué cual, se nota? En los frutos. Por lo cual Él nos capacita. ¿Para qué nos capacita? Muy en especial, para cumplir la ley de Dios. Ya, Ezequiel 36, 27. Lo vamos a buscar. Se me perdió Ezequiel. Aquí está. Ezequiel 36, 27 dice: pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Nosotros no tenemos la capacidad de cumplir la ley de Dios, pero sí la tiene su Espíritu Santo. Tenemos a la tercera persona de la Trinidad en nosotros y eso debe ser tomado con una tremenda importancia, porque es Él que nos revela la ley de Dios. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. No podemos hacer morir el pecado por nosotros mismos y tampoco podemos obedecer a Dios. No tenemos esa capacidad. O sea, no nos podemos dar cuenta de cuán pecadores somos y no podemos por sí solos cumplir el estatus de Dios. ¿Ya? Y es el Espíritu Santo el que nos capacita para poder estar conforme a lo que Dios quiere. Esta es una capacidad del Espíritu. Jerry Bridges dijo y escribió en su libro En búsqueda de la santidad algo que me llamó mucho la atención. Habló de una responsabilidad dependiente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice que Él nos capacita. Él nos revela la palabra del Señor. Él nos revela a Cristo. Pero somos nosotros los que decidimos hacer o no hacer. Es como lo decíamos anteriormente. Él nos marca el camino, pero nosotros decidimos si nos vamos por el camino que el Espíritu Santo nos ha marcado o caminamos por el que nosotros queremos. Por eso es que Jerry Bridges dice, habló de una responsabilidad dependiente. Yo soy responsable, pero en dependencia del Espíritu Santo, porque no puedo hacerlo fuera de Él. Y recuerde que lo leía nuestro hermano Gino, el libro de los Salmos. ¿Dónde iremos que Él no esté?
No hay lugar. Hace algún tiempo escuchaba a un pastor que decía así: si usted no quiere someterse a lo que Dios quiere, créese otro planeta. Salga del hemisferio y créese otro planeta y subsista ahí solo. Pero en este tenemos un Dios que lo creó todo y que lo diseñó todo, por lo cual debemos ser dependientes de Él. Yo soy responsable, pero en dependencia del Espíritu Santo. Él obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Nos capacita con dones y talentos, como lo dice 1 Corintios 12, del 1 al 6. Dice: hermanos, quiero que sepan muy bien de qué se tratan los dones espirituales. Recuerden la clase de la vida que tienen cuando no eran creyentes. Se dejaban influenciar y se guiaban por ídolos mudos. Les digo que nadie que hable por el Espíritu de Dios es capaz de maldecir a Jesús. Tampoco se puede decir que Jesús es el Señor, sino es el Espíritu Santo. Hay diferentes clases de dones espirituales, pero todos vienen del mismo Espíritu. Hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor. Hay diferentes formas de actuar, pero hay un solo Dios que trabaja entre nosotros en todo lo que hacemos. Exacto. Él nos capacita con dones, como lo decía y lo leía nuestro hermano Gino. Él los da soberanamente como Él quiere. O sea, me recuerdo de la predicación de este fin de semana, donde se hablaba acerca de los dones del Espíritu y cómo Él los da a su iglesia, a quien Él considera que deben tenerlos. Una persona divina que nos capacita para servir, enseñar, para predicar, para dar a conocer su palabra, ¿ya? Etcétera. Amén. Aparte de eso, podemos ver también que Él es guiador. Amén. Como dice Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda justicia. Amén. También lo podemos ver en Romanos 8:14. Lo tenemos acá. Y dice: los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no nos convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Por el Espíritu que podemos gritar: querido Padre. Qué glorioso. Eso debemos de gritar nosotros: querido Padre. Es algo, lo que dice, esa es la Biblia PDT. La PDT. Y es tremendo porque dice: los hijos del Señor se dejan guiar. Se dejan ser guiados por el Espíritu. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Y eso debe llevarnos también a analizar nuestras vidas. ¿Quién está guiándonos? ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo o estamos siendo guiados aún por nuestra vieja naturaleza? Y eso debe ser una pregunta continua en quienes hoy están siendo parte, audiencia de este programa, que lo van a quizá a escuchar en unas horas más, en un tiempo más. Debemos preguntarnos: ¿quién está guiando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy decidiendo yo o está decidiendo el Espíritu Santo en mí? Que está en nosotros. Pues debiera ser el Espíritu Santo. Así es. Debiera ser el Espíritu Santo quien nos guía. Y muchas veces quizás tomamos decisiones por la carne. Y ahí es donde muchas veces debemos de enfrentar también cosas que... Las consecuencias de decisiones malas por no dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Amén. Como lo hemos visto, Él es guiador, Él nos capacita, Él nos santifica. ¿Pero a través de qué? Él inspiró las Escrituras. Amén. ¿Ya? No lo hace por lo que Él piensa o cree, sino a través de lo que Dios ha revelado por intermedio de Él. Y así lo dice Juan 16:13. Lo leemos. Dice:
16:13. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a toda la verdad. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder después. Él recibirá de mí lo que les diga y así me honrará. Amén. Y algo que dice el 14 y el 15, me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Trinidad obrando. Todo lo que le pertenece al Padre es mío, dice el Señor. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Amén. El Señor Jesús promete a sus apóstoles originales que los iba a inspirar, que los iba a guiar a toda verdad por el Espíritu. Por Él, ellos pudieron escribir el Nuevo Testamento. ¿Se recuerda? Lo vimos en el mes de septiembre, ya en torno a la Biblia. Y nosotros estuvimos exponiendo cómo fue la creación de esta, las pruebas, las dificultades que tuvo que enfrentar y cómo cada libro tiene una esencia y cómo este libro por completo tiene una coinonía tremenda. No hay diferencia. No hay diferencia. Entonces, es por eso que ellos escriben el Nuevo Testamento. Amén. Y lo vemos en 2 de Pedro 1:21. Amén. Si le estamos leyendo toda esta cita es solamente y únicamente para que usted vaya entendiendo y vaya ahí si quiere anotando Que la no cita. es lo que se nos ocurrió a nosotros. Claro, así es. Ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre. Todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios, guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Significa que la palabra de Dios no vino como consecuencia del trabajo creativo de la propia invención o interpretación de los profetas. Dios los inspiró mediante el Espíritu Santo. Sí usó sus talentos, sí usó su educación, sí utilizó su disposición de cada uno de ellos. ¿Ya? No fue por las cualidades de ellos, no fue porque ellos fueran intelectualmente diferentes, porque tuvieran la capacidad para escribir estos libros, no fue por eso. Fue una revelación de Dios mediante el Espíritu Santo, ocupando los talentos, las virtudes, la educación, la disposición de cada uno de ellos. Amén. Y también podemos ver que somos iluminados para entender. Y esto es tremendo, esto es muy importante. Cada vez que logramos entender la predicación de nuestros hermanos o en los tiempos devocionales recibimos la comprensión de dicho mensaje, es la obra del Espíritu Santo en quién, en nosotros. Pablo ora al Señor en Efesios 1:16, vamos a leer. 1:16 al 19 dice: no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes, los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual Amén. y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él, en el mismo gran poder. Amén. Entonces aquí podemos ver de que Pablo ora por estas cosas. Ora por sabiduría espiritual y percepción, sabiduría y revelación. Y esto es aún más genial. Es quien nos da la sabiduría, quien le revelará la verdad de Dios. Sí, pues hay algo que lo dice la NTV, dice por sabiduría espiritual y percepción. Reina Valera dice sabiduría y revelación. Y esto es aún más genial, fuente de sabiduría que le revela la verdad de Dios, que lo dice PDT. Tenemos 3 versiones ahí de la escritura que van declarando
ya lo que el Espíritu Santo hace. Si usted hoy entiende estos versículos, si usted hoy dice, qué tremendo la obra del Espíritu Santo, créame que no es su inteligencia, no es su elocuencia para entender, es el Espíritu Santo revelando esto. Hace algunos días podía, a través de redes sociales, podía ver un video donde una persona comenzaba su devocional diario y leía. Por ejemplo, aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ya, y él leía un trozo, oraba y se iba. Y entraba el Espíritu Santo y dice, pero no me diste tiempo a darte a entender lo que esto significa, a darte a entender cómo tú tienes que vivir esto. Y ahí es cuando vemos la obra del Espíritu Santo revelándonos, iluminándonos la palabra del Señor. Amén. Entonces, viendo todas estas cosas, podemos decir también de que el Espíritu Santo nos transforma. Así es. No solo podemos ver, sino que reflejar la gloria de Dios. Y lo vamos a leer en 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18 dice: conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y así recibirán cada vez más de su generoso amor. Alaben a Cristo ahora y siempre, así sea. Lo vemos a través de las Escrituras, la gloria de Cristo. Amén. Y lo imitamos al llevarlas a cabo, todo mediante el Espíritu Santo. Por esto es que no somos místicos, ya que el misticismo quiere saltar la Biblia y llegar directo a Dios sin pasar por su palabra. Todo lo que Dios transforma en nosotros lo hace por su palabra mediante la iluminación de su Espíritu Santo. Amén. También podemos ver que Él nos consuela y es consejero. La palabra griega traducida para consolador o consejero, como aparece en Juan 14:16. Y lo tenemos acá. Si quiere lo lee, hermana Rocío. Aquí lo busco. Ya. Juan 14:16. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Juan 14:26. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Amén. ¿Usted tiene mala memoria? ¿Cuántas veces hemos oído eso? Yo tengo mala memoria. Uy, hermana, me cuesta tanto recepcionar lo aprendido. Aquí le tenemos una excelente noticia. Esta es como la noticia del día. Cuando nosotros leemos Juan 14, el versículo 26 dice: sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo, les recordará cada cosa que les he dicho. También vamos a leer Juan 15:26. Dice: cuando venga el consejero, el Espíritu de la verdad, que les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio de mí. Ustedes también darán testimonio de mí porque estuvieron conmigo desde el comienzo. Y Juan 16:7 que dice: en realidad es mejor para ustedes que me vaya. Jesús le dice a sus discípulos: porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Amén. Qué maravilloso. Sus discípulos estaban con la presencia misma del Señor. Pudieron verlo, pudieron tocarlo, pudieron comer con Él. Él los alimentó, Él les enseñó. Pero llega un momento en que Él les dice: yo me tengo que ir. Y a ustedes les conviene que me vaya. Porque ya no solo estaré con ustedes, sino que el Espíritu Santo estará dentro de ustedes. Por eso es conveniente para nosotros, en toda área es conveniente para el ser humano la redención en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Amén. Es Paracletos. Para significa al lado de Él. Kaleo, llamar.
uno que ha sido llamado a estar al lado de otro. La palabra lleva una segunda idea sobre el propósito del que ha sido llamado a cumplir esa función, ser consejero o apoyar al que lo necesita. Si usted necesita, le tenemos aquí la solución. Este consejero o paracleto. Este consejero o paracleto es Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que ha sido llamado a estar a nuestro lado. Él es el ser personal y habita en cada creyente. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre las personas y luego se apartaba. Primera de Samuel 16:14, vamos a leer. 16:14. Ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y el Señor envió un espíritu atormentador. O sea, moraba en ciertas personas y se iba, no permanecía. Amén. También vamos a leer Salmo 51:11. Salmo 51:11. Es aquí el rey David. El rey David. Que dice: no me expulses de tu presencia, no me quites tu Espíritu Santo. Él ruega a Dios a través de este versículo diciendo: no me expulses de tu presencia, no me quites tu Espíritu Santo. David pide a Dios que no quite su espíritu, como decía nuestra hermana, de él. Desde el día de Pentecostés, este permanece con nosotros en promesa de Jesús. Mateo 28:20. Mateo 28:20 dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los días. Amén. Entonces aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos podríamos quizás hacer la pregunta: ¿cómo? Si Cristo murió, resucitó y fue al cielo, dice que Él fue a la diestra del Padre, ¿cómo va a estar con nosotros? ¿Cómo va a estar con nosotros hasta el fin? A través del Espíritu Santo. Amén. Entonces también podemos decir de que Él nos da esperanza. Exacto. ¡Qué persona más completa! Es súper completa la persona. Y eso lo encontramos en Romanos 15:13. Que Dios, quien da esperanza, los llene de toda alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él. Lo veíamos ayer en el tiempo de oración, cuando el apóstol Pablo habla a los tesalonicenses. Ahí en el capítulo 5, él, en los últimos versículos, él habla de algo y dice en uno de esos: estén siempre alegres. Y uno decir: ¿cómo voy a estar siempre alegre? Si tengo dificultades, si me llegan los procesos de enfermedad, si mi pecado me produjo una consecuencia dolorosa, ¿cómo me voy a alegrar? En el Espíritu Santo. ¿Ya? Es en Él donde nosotros tenemos gozo, donde nosotros tenemos alegría, donde nosotros tenemos paz. A ustedes que tienen fe en Él, todo aquel que ha creído en el Espíritu Santo, ya, es fe en Él. Así tendrán tanta esperanza que llegará a otros por el poder del Espíritu Santo. Tenemos a la tercera persona de la Trinidad en nosotros, aún brindándonos en medio de dificultad la esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Lo vemos cuando decimos: estoy enfermo, Señor, estoy con dificultades, ¿cómo me voy a alegrar? Y el Espíritu Santo automáticamente nos dice: recuerda a Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario, pudiendo bajar, no bajó por ti. Y eso nos produce alegría. Eso nos produce todo gozo. Eso fue por amor. Es Él quien nos recuerda cada vez que necesitamos la palabra del Señor. No es simplemente buena memoria, no. Es el Espíritu Santo. Él nos hace realizar algo que debiera ser tan nuestro
hablar con Dios con la confianza que un hijo tiene con su padre. Gálatas 4:6 dice: debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a clamar Abba, Padre. Qué maravilloso. O sea, podemos decir que nunca nosotros como cristianos, como creyentes, hemos estado desamparados. No. Y esa es una tremenda noticia. Tremenda noticia, es decir, desde el día en que mi corazón sintió la necesidad de Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros. Y de ahí depende de nosotros cuánto hacemos que Él tome control y dominio de nosotros. Amén. Dios siempre está con nosotros, permanece en nosotros, mora en nosotros por la persona del Espíritu Santo. No es una entidad separada de ellos, más bien es nuestro mayor ayudador. El Señor Jesús caminó con sus discípulos y guió a sus discípulos, mas hoy mora en usted y en mí. Mora en usted y en mí. Cristo es su Salvador. Cada hijo de Dios está llamado a conocer a Dios en Cristo Jesús por medio de su palabra, a través de ¿qué? De lo que hemos estado viendo todo este rato, del Espíritu Santo. Hermanos, debemos escudriñar su palabra y vivir a través de ella. No estamos solos. No. Cada vez que se nos predica, esto tienen que dejar, esto tienen que tomar, arrepiéntanse de estas situaciones, vuélvanse al Señor, cambien esta manera de vivir, tomen otros medios, redímanse de las situaciones de pecado que han estado cometiendo. No es para lastimarnos, sino que es para hacernos aptos ante Dios. Y quien lo hace y quien nos revela esto es el Espíritu Santo. Amén. Podemos escuchar su palabra y decir: yo no voy a poder. Dura es tu palabra, Señor. En el Espíritu Santo sí podemos. Sí podemos. Quizás nos va a tomar tiempo, quizás nos va a tomar un proceso, pero en el Espíritu Santo nosotros tenemos vida nueva. Y es por eso que ustedes que no han recibido a Cristo como su Salvador, déjenos decirle: estás muerto en tus delitos y pecados, así como estuvimos nosotros. También estuvimos en esa condición, pero hoy en Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, tenemos vida. Amén. Y una vida que Él capacita. No hay esperanza sin Cristo y no hay revelación sin su Espíritu. Hoy tienes la oportunidad de salvar tu alma. De la muerte eterna en Cristo. Y recibirás al mejor ayudador, como lo vimos en el día de hoy, su Espíritu Santo, para guiarte y fortalecer tu vida de transformación hasta que Cristo vuelva por ti que estás escuchando y por nosotros que estamos acá y por los hermanos que también están ahí. Amén. Así que hoy desde este lugar lo único que podemos decir es: gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque usted que está ahí siendo receptor de esto, hoy puede entender la obra maravillosa del Espíritu Santo. ¿Quién es Él? ¿Ya? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Y qué es lo que Él hace? Y usted que no conoce al Señor, que aún sigue en esa condición de muerte, en esa condición. Nosotros estábamos en una condición de pudrición. Nosotros para Dios éramos como esa carne echada a perder. Pero en Cristo hoy tenemos nueva vida. Hemos vuelto de la muerte a la vida. Y la única manera en que usted salga de esa condición es a través de Cristo, mediante el Espíritu Santo. Amén.
Hemos llegado al final de este encuentro, pero no al final de lo que Dios quiere seguir haciendo en tu vida. Gracias por ser parte de Tiempo de Verdad. Desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo, nos reencontramos, si Dios lo permite, el próximo martes a las 20 horas. Que la paz del Señor te acompañe y que su verdad siga guiando cada uno de tus pasos. Y recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos en la Iglesia Wesleyana de Panguilemo a las 11:30 de la mañana. Usted está invitado a oír la palabra de Dios. Hasta la próxima. Con autoridad, el Dios que a los vientos le